Finanzas fáciles, simples y comprensibles. Bienvenidos a este canal. Hoy abordaremos el tema valor económico agregado, en esta sesión número 16, con el contenido de administración financiera de largo plazo. Por su nombre en inglés, Economic Value Added, es un método moderno de análisis de información financiera que tuvo su concepción original en el año 1890, cuando Alfred Marshall emitió criterio acerca del lucro residual, que abordaba el análisis considerando el aporte a la riqueza de los accionistas. Joel Stern, en 1974, publica un artículo hablando de las utilidades para accionistas y cuyo concepto definía el ingreso residual como el valor que queda después de que los accionistas de una empresa y todos los interesados hayan sido compensados de forma adecuada a su inversión. Cabe mencionar que Stern & Stewart & Company registró como marca el concepto Economic Value Added. En 1995, el gurú de la administración, Peter Drucker, en un artículo académico publicado en la Harvard Business Review, opinaba acerca de EVA, indicando que una innovación aparentemente reciente en el campo de la medición del desempeño interno y externo es una variable de ingreso residual de marca registrada conocida como valor económico agregado. En el año 2002, Oriol Amat, en su libro Valor Económico Agregado, del grupo editorial Norma, indicaba que EVA era el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos la totalidad de los gastos, incluidos el costo de oportunidad del capital y los impuestos. Diego Navarro, desde Colombia, opinaba en el año 2003, abordando temas de administración financiera, que era un indicador de mejora global en la evaluación financiera de las actividades operacionales y financieras de las empresas. El método valor económico agregado, según el autor Van Haar en el año 2010 y su coautor, indicaban que era una medida del desempeño de un negocio. Es un tipo de ganancia económica que es igual a la ganancia operativa neta después de impuestos de una compañía, menos un cargo monetario de costo de capital. El método se resuelve mediante dos ecuaciones, una para conocer el valor monetario de EVA y otra para conocer el valor porcentual de EVA. EVA tiene inductores de valor y están considerados tres componentes en la ecuación: la utilidad operativa después de impuestos, la rotación de los activos y el costo de capital. El modelo EVA de rentabilidad es una ganancia económica que es igual a la ganancia operativa neta después de impuestos de una compañía menos un cargo monetario de costo de capital, y se resuelve mediante tres componentes diferentes. El primero es la rentabilidad, que es la utilidad operativa después de impuestos. El segundo componente es la rotación de activos, que le imprime velocidad a la rentabilidad sobre el capital invertido. Y el tercer componente es el costo de capital, que es el costo porcentual de la estructura de financiamiento de los activos y cuyo sustento está concebido en la ecuación de costo de capital, al igual que el costo de oportunidad del inversionista. Los inductores o indicadores intermedios de EVA se pueden visualizar en un esquema gráfico del cálculo de EVA. Para llegar a calcular EVA, deben considerarse varios indicadores intermedios. Uno de ellos es el beneficio después de impuestos, el otro es el costo de capital. Para calcular el beneficio después de impuestos, debe considerarse la utilidad operativa, la rotación de los activos y la tasa, considerando el entorno fiscal. Dentro de ellos, la rotación de activos considera la venta neta y el activo total.
Del lado del costo de capital, debe considerarse el costo de capital y el activo invertido para generar esos beneficios. Para llegar a calcular EVA porcentual, debemos considerar en el proceso la utilidad operativa, la venta neta, el activo total, que nos permite calcular la rentabilidad operativa y la rotación de activos, cuya multiplicación nos permite obtener los beneficios totales, que menos el impuesto nos permitirá conocer el beneficio después de impuesto porcentual, que al restarle el costo de capital nos permitirá obtener el EVA porcentual. Práctico de EVA. Y con base en informes financieros anuales vamos a determinar la rentabilidad operativa, la rotación de los activos y el costo de capital. Considerando los informes financieros de una organización para 2 años consecutivos, tendremos que considerar las ventas, la utilidad operativa, la tasa de impuesto y del lado de la estructura de capital, los préstamos a corto y largo plazo, el capital social preferente, el capital social común y las utilidades retenidas, así como el activo corriente, el pasivo corriente y el activo total para determinar EVA por ambos métodos. Luego de presentarnos los informes financieros, nos requieren determinar la estructura de capital, considerando los costos asociados a cada fuente de financiamiento, en donde las deudas de corto plazo tienen una tasa de interés de 7.5%, las deudas de largo plazo 6%, los accionistas preferentes reciben rendimientos del 9,5% y los accionistas comunes reciben rendimientos de 14.5%. Debe analizarse el aporte de valor sobre la expectativa de los inversionistas. Para hacerlo tendremos que determinar el costo promedio ponderado de capital, la utilidad operativa después de impuestos, la rotación del activo total, el costo monetario de las fuentes de los activos, EVA monetario, EVA porcentual y por último abordaremos el tema de flujo de efectivo libre. Para calcular la rentabilidad vamos a considerar los activos e impuestos. En este caso la utilidad operativa por $528,000, la tasa de impuesto del 25%, con una venta total de 2.4 millones y un activo total de 1.5 millones. Para hacerlo tendremos que utilizar la ecuación de EVA monetario, la estructura de financiamiento que forma parte de la ecuación. La estructura de financiamiento sustentada en las obligaciones que devengan intereses, préstamos de corto plazo por $57,000, préstamos de largo plazo por $89,000, acciones preferentes por $185,000 y la suma de acciones comunes más utilidades retenidas. Comenzamos reemplazando valores en la ecuación, en donde los primeros componentes, utilidad operativa y la tasa de impuesto ya están considerados. La rotación de los activos. En este caso, 2.4 millones de la venta total y 1.5 millones del activo total. Para determinar el costo de capital, debemos considerar los rubros que implican un costo financiero y cuyos saldos están considerados para determinar el peso relativo. Una vez hemos determinado el peso relativo, debemos incluir el costo total que nos indica el enunciado. Luego aplicamos la ecuación del costo de capital, en donde multiplicamos pesos relativos por costos, incluyendo el escudo fiscal para las deudas. Reemplazamos valores en la ecuación del costo de capital y llegamos a determinar un costo de capital del 0.11838. Ese valor lo incluimos, por supuesto, en la ecuación, considerando el valor del activo total para determinar el costo monetario del capital utilizado para generar esos beneficios. Una vez hemos planteado la ecuación reemplazando valores por las variables en la misma,
Determinamos el valor de EVA despejando cada uno de los datos. Y en este caso, el valor de EVA de esta organización para el año 2 o el año más actual es de $424,000. El resultado de EVA es positivo por $424,000, lo que implica que la administración incrementó la riqueza por encima de la expectativa de los inversionistas, lo que se convierte en el largo plazo en confianza y alta reputación que, al ser constante en el tiempo, va a permitir a esta organización captar capital mediante acciones con un menor costo, asociado precisamente a la constancia del pago de los dividendos en el tiempo. Si hacemos un comparativo del valor de EVA para los 2 años y utilizamos un esquema tabular para calcular el EVA para ambos años, para el último año tenemos $424,000 de EVA y el año anterior $252,000 de EVA. ¿Qué ocurrió? Para incrementar EVA de un año a otro, en esta medida, tendremos que comparar los saldos de algunos rubros contables del año más actual y del año anterior. Eso nos lleva a determinar que, a pesar de una reducción en la venta por el equivalente al 15%, una reducción en costos por arriba de la reducción en ventas, una reducción del gasto operativo y una reducción del costo de capital potencian el crecimiento de EVA. La reducción en venta, gasto y costo operativo llevó al incremento de la utilidad operativa, y eso implicó una utilidad operativa después de impuestos con un incremento del 11.5% de un año a otro. Por otro lado, esta organización también gestionó y redujo el costo de capital en un 27%, que es una variación de 4.34% en la reducción del costo de capital. Eso, por supuesto, potencia el crecimiento de EVA en $172,000, equivalente al 68% respecto al último año. EVA mejoró del año 1 al 2 por $172,000, a pesar de una reducción en la venta. El incremento en la utilidad operativa tiene su fundamento en la reducción de costos de un 23% y en la reducción del gasto operativo en un equivalente del 11%. Por otra parte, también se gestionó el costo de capital, reduciéndolo en 4.39%, lo que a su vez implicó una reducción en el costo para generar esos beneficios de $112,000. En complemento a haber calculado EVA por cada uno de los periodos del enunciado, vamos a desarrollar el cálculo del flujo de efectivo libre, que en opinión de Lawrence Gitman es un modelo que determina el valor de una compañía entera como el valor presente de sus flujos de efectivo libre esperados, descontados al costo de capital promedio ponderado, que es su costo futuro promedio esperado de fondos a largo plazo. Para determinar el valor del flujo de efectivo libre debe considerarse la utilidad operativa después de impuesto, las depreciaciones y amortizaciones, y restar los incrementos del capital neto de trabajo y la inversión en activos. En opinión de Lindsay McClelland y William Priest en el año 2007, además de ser la métrica más útil para el inversor, el flujo de caja libre es también la métrica que permite al equipo directivo de una empresa revisar y seleccionar las mejores opciones posibles para la generación de valor. Es indispensable para los inversionistas que se involucran en el proceso de selección de esos valores que observen no solo la cantidad y la calidad de flujo de caja libre de una empresa, sino también la forma en que el flujo de caja libre es implementado por la gerencia de cada organización. Desde la perspectiva del equipo gerencial que gestiona una empresa, hay 5 posibles usos. Se puede considerar el pago de dividendos en efectivo,
Se pueden recomprar acciones, reducir la deuda, que a su vez reducirá la carga financiera y el riesgo asociado. Se pueden considerar adquisiciones de otras empresas o se puede considerar la reinversión de los flujos de efectivo libre en proyectos de capital que permitan rendimientos mayores que el costo. El flujo de efectivo libre se puede traducir a una ecuación que considera la utilidad operativa después de impuestos, las depreciaciones, amortizaciones y aquellos rubros de provisión contable que no son efectivo, menos las inversiones en activos y la variación del capital neto de trabajo. Para calcular el flujo de efectivo libre con base en los informes financieros presentados, vamos a considerar el valor de la utilidad operativa del último año, que después de impuestos nos permite ingresos operativos de $396,000, que al sumar el valor de las depreciaciones y amortizaciones consideradas en el estado de resultado, nos va a permitir obtener el ingreso neto después de impuestos. Luego debemos considerar la variación de los activos no corrientes para determinar la inversión en activos fijos. En este caso, de $409,000 en el primer año a $437,000 en el segundo año, permite una inversión en activos de $28,000. Luego, para calcular el capital neto de trabajo, debemos considerar activos y pasivos corrientes del segundo año, que da como resultado un capital neto de trabajo de $840,000. Para el año 1, considerando un activo corriente de 1.4 millones y un pasivo corriente de $441,000, obtenemos un capital neto de trabajo para el primer año de $984,000. Esto implica una reducción de capital neto de trabajo al año 2 respecto al año 1 por $147,000. Si el objetivo es restar ese valor al multiplicar menos por el valor negativo, vamos a tener que sumar esa fracción para determinar el flujo de efectivo libre, que al reducir el capital neto de trabajo se ve incrementado. Al operar cada uno de los valores, obtenemos un flujo de efectivo libre por $572,000. Para determinar el flujo de efectivo libre utilizando la ecuación originalmente planteada, vamos a reemplazar valores en las variables. Al hacer los cálculos correspondientes respetando el orden matemático de los grupos planteados de datos, obtenemos un flujo de efectivo libre de $572,000. El valor obtenido de $572,000 del flujo de efectivo libre puede analizarse de la siguiente forma. El valor positivo de FEL implica que la operación permite obtener flujos suficientes para cumplir con los compromisos operativos y de rentabilidad de la organización, facilitando con ello el crecimiento de la misma. Recuerde que hay 5 posibles usos de FEL para poder analizar el uso de este flujo de efectivo libre. Damos por concluido este tema. Recuerde que nuestro lema es promover finanzas simples, fáciles y comprensibles. Suscríbase a nuestro canal y active la campana de notificaciones.